Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Ayúdenme a hacer una oración. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, continuamos delante de ti, reconociendo por sobre todas las cosas que tú eres majestuoso, tú eres soberano, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te amamos y te necesitamos también. Anhelamos tu presencia, Señor. Te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos continúes ministrando, Señor. Queremos que todo lo que tú tienes para nosotros en esta hora sea recibido aquí, Señor. Sentimos que los cielos están abiertos y la tierra está preparada. Hay una tierra fértil, Señor. En el nombre de Jesús, anulamos cualquier estorbo que surja de nuestra mente, de nuestro corazón. Lo rendimos a los pies de la cruz. Nos despojamos de cualquier prejuicio, saeta, influencia que hayan lanzado contra nuestra vida para que tu palabra, Señor, no sea recibida. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has convocado hoy y podemos estar aquí en tu casa, juntos, unánimes, Señor, adorándote, pero también recibiendo lo que tú envías. Heme aquí, como decía tu siervo, Señor, henos delante de ti. Declaramos que esta palabra producirá fruto abundante en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos se atreven a aplaudir el nombre del Señor? Mientras voy abriendo aquí la palabra del Señor, quiero hablarles justamente acerca de este tema que no sé por dónde empezar, pero ministrando a algunos hermanos, hablando con varios hermanos, leyendo algunas cartas, Ezequiel, que creo que estás por allí arriba, siento hablar acerca de la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es misericordioso? Yo sinceramente, cuando me pongo a leer algunos pasajes, pero no se trata solo de leer, cuando me pongo a experimentar y a vivir lo que Dios derrama, no puedo dejar de asombrarme, hermanos, porque la misericordia de Dios, más allá de todas las definiciones que hay en los diccionarios, que encontramos a través de los teólogos, que son muy, muy buenas, pero yo creo que llegar a vivir la misericordia de Dios es algo que no se puede contar. Hoy recordaba, mientras estuvieron los hermanos cantando varias adoraciones de la época cuando usted no había ni siquiera nacido, cantaban varias de esa época. Yo recordaba justamente una adoración de aquel tiempo que decía: tu misericordia, Dios, mejor que la vida es. Creo que era casi siempre lo mismo, decía. Y yo la cantaba porque todos la cantaban. A veces no sé si le pasa, pero me quedé pensando. Tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Y porque la vida es algo hermoso, es algo maravilloso. Y hay un salmo, esa canción en realidad, hay un salmo que lo podemos buscar, no recuerdo el versículo, es en el Salmo 63, que podemos leer. ¿Usted canta también a veces porque los demás cantan? ¿O no, esa pregunta no vale, esa no vale. Yo sé que usted alaba y adora al Señor. Pero es real que a veces uno canta, tal vez llega con algún problema, algún pensamiento, y ahí se mete a adorar y gloria a Dios por eso. Pero muchas cosas que yo cantaba y
Incluso mirá cómo dice en el Salmo 63, 3, ahí está. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y yo creo que, bueno, ese corito, como tantos otros que hablan de la misericordia que es mejor de la vida, en realidad porque lo dice la palabra. ¿Y cómo puede ser que la misericordia sea mejor que la vida con lo que la vida es? ¿Saben por qué? Porque yo creo y estoy seguro que cualquier virtud de Dios, cualquiera de las virtudes de Dios, es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos tener. Nuestra vida, gloria a Dios por nuestra vida, pero la misericordia de Dios es mejor. Bueno, en definitiva, la vida nos la dio Dios. Gloria a Dios por la vida, pero no lo quiero marear ni me quiero marear yo tampoco. El tema es que cuando me pongo a tratar de estudiar algo de la misericordia, cada vez me asombra más y más, pero vamos a ver que no a mí solo, porque en realidad la misericordia, cuando nosotros la recibimos y la vivimos, es glorioso y le agradecemos a Dios. Pero si de repente miramos a alguien que conocemos y le conocemos su historia, le conocemos su pasado, le conocemos su vida, y de repente vemos que la misericordia lo alcanza a él también, es como que algunos que no vinieron hoy se ponen medios como celosones. Como diciendo, pero ¿cómo puede ser a este que también lo alcance la misericordia? Y si alguien piensa así, puede venir Dios y decirnos, ¿y a vos qué te importa? Pero va a ver que el tema de la misericordia es delicado. Porque de alguna manera un día Jesús le está hablando a Pedro y le dice, mira Pedro, prepárate porque vos todavía estás en un proceso, sé que vas a ser un Pedro glorioso, vas a llegar a estaturas impresionantes, pero todavía estás en una etapa donde vos decidís qué hacer, a dónde ir, pero va a llegar un momento que no va a ser así. Va a llegar un momento que vas a alcanzar estaturas impresionantes. Y atrás venía otro de los discípulos. ¿Quién venía atrás? El apóstol Juan. Ahora, Pedro, yo no sé si lo estaba relojeando. O sea, Pedro lo que le dijo al Señor es, ¿y a este qué? Y el Señor, como Él es amoroso, no contestó como tal vez yo hubiera contestado, pero más o menos parecido. Porque el Señor le dijo, ¿y si yo quiero que Él se quede hasta que yo regrese? ¿A ti qué? ¿O qué a ti? Bueno, en mi idioma es, ¿y a vos qué te importa? Porque de alguna manera lo que el Señor le estaba diciendo es, yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y déjame decirte que si estás hoy aquí, ya sabes por qué es. Porque Dios tuvo misericordia, hermano. El tema es que a veces, cuando nosotros vemos que la misericordia se derrama sobre alguien que nos parece que no la merece, podemos tener reacciones equivocadas. A ver, hermano Fabián, confirme, quiero con la palabra que me lo confirme. Bueno, tengo varios pasajes para confirmar eso. Pero un día había dos hermanos y uno de los hermanos, el menor, pide la parte de la herencia que él consideraba que le correspondía. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué hizo? Hizo obras de caridad. Fue y ayudó en los lugares que necesitaban, hizo ollas. ¿Hizo eso ese hijo menor? No hizo eso. Dice la palabra que se despilfarró, se malgastó todo, al punto que quedó arruinado. Pero gloria a Dios que volvió en sí. Qué bueno que Dios usó el instrumento de volver en sí para que comience a pensar en regresar.
Y él se dio cuenta. Yo le doy gracias a Dios de que estamos hoy aquí, sinceramente. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. A veces tal vez te cuesta concentrarte y por eso oramos al comienzo. Y yo mientras estoy hablando estoy orando para que más allá de ese problema o esa situación que estés viviendo, puedas reconocer que es solo por la misericordia de Dios que podemos estar un día como hoy aquí, recibiendo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ese hijo vuelve en sí y dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. El menor de los jornaleros él pensaba, está mejor que yo, que ya estoy cansado de pelearle la comida a los cerdos. Entre paréntesis, ¿cuántas personas allí afuera, por más que tengan dinero, están en esa situación? No dejemos de orar por ellos. No dejemos de clamar al Señor para que su misericordia también los alcance. El tema es que este hijo regresó. Y el padre, cuando lo ve regresar, hermanos, el padre sale corriendo, se goza, lo abraza, lo besa, manda a sacar el mejor vestido, poner anillo en su mano, calzado en sus pies, sacrifica el becerro gordo. Se hace una fiesta, como se hizo una fiesta el día que viniste y cada vez que venimos a su casa, como cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta. Pero a veces algunos que tal vez no entienden la misericordia, pueden tener la reacción del hermano mayor, que oía instrumentos, oía fiesta, y lo primero que pregunta es: ¿qué es eso? ¿Por qué están haciendo fiesta? Y uno de los criados le dice: es que tu hijo, tu hermano. Sí, ni me hables para mí murió mi hermano, pensaría él. No, pero sí, ese murió pero resucitó ahora. Y ese se le empezó a demudar el rostro. Decía: ¿cómo? Sí, tu hermano está de vuelta. ¿Y esa música es por mi hermano? Sí, es que tu papá lo recibió y dio la orden de que hagamos fiesta. ¿Cómo se puso el hermano? Se enojó, se apesadumbró, masticaba odio, bronca, rencor, de todo, al punto que el padre lo sale a buscar y le dice: por favor, entra a la fiesta. No, ¿por qué no querés entrar? Porque ¿cómo puede ser si vos sabés que ese se despilfarró todo? No, yo siempre estuve a tu lado, papá, y ni siquiera un corderito me diste. Y el padre le dice: estás equivocado. Como diciendo: el diablo te ha engañado y te ha llevado a pensar de esa manera. Y no entendés que tu hermano estaba perdido y fue hallado. Tu hermano estaba muerto para nosotros y ahora fue resucitado. Pero el hermano mayor seguía enojado. ¿Por qué? Porque no entendía la misericordia del Padre. No la entendía. Ahora, gloria a Dios que aquí somos hermanos y en el nombre del Señor le pedimos que nos ayude a entenderla y a vivirla. Pero no solo para nosotros, sino entender que la misericordia de Dios se derrama sobre todos. Por lo menos los que estamos aquí, los que están oyendo y los que están viendo y recibiendo este material, la misericordia de Dios se ha derramado. Porque si no, no tendríamos acceso. Ahora, claro, la lucha de algunos es que creen que la misericordia es solo para uno o solo para el grupo que los rodea. Y así había un profeta que Dios lo mandó a un lugar y él se fue a otro lado. Ya saben algunos de quién estoy hablando. Y de repente ese profeta también se enojó. ¿Saben de quién estoy hablando? Jonás.
el que lo tragó una ballena y después lo vomitó, como decía un sobrinito mío, lo vomitó la ballena. Gloria a Dios. Bueno, ese personaje, Jonás, se enojó. ¿Cuántos saben por qué se enojó Jonás? Cuando Dios lo llama a Jonás para ir a Nínive, él no quería ir. ¿Y saben por qué no quería ir? Porque Dios le había dado un mensaje contundente para la ciudad. Pero él no entendió el mensaje que Dios le dio. Él sospechaba en su corazón que Dios estaba desatando un mensaje porque quería alcanzar a los ninivitas. Entonces, como él sospechaba, hermanos, yo les estoy hablando esto porque es lo que dice la palabra. En Jonás, en el capítulo 4, vamos a ver por qué se enojó. Busca el capítulo 4, vamos a leer lo que dice Jonás, capítulo 4, el versículo 1. Versículo 1 y versículo 2. Dice, aquí está. Fíjense antes de leer que este profeta, y estamos hablando de un profeta de Dios, él no estaba de acuerdo en que la misericordia de Dios sea para todos. Él quería que la misericordia de Dios sea solo para él y para su pueblo, para los que estaban con él. Entonces ya en el final del libro, el cuarto es el último capítulo, pero mirá qué triste cómo terminó porque dice, vamos a leer el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, mirá cuánto... ¿Saben por qué quiero hablar de esto también? Porque me sorprende la cantidad de varones y de mujeres que se enojan. Ahora vamos a ver por qué se enojó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Oigan esto. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En definitiva, ¿saben qué está diciendo? Por eso yo no le quería predicar a los de Nínive. Porque tú eres un Dios misericordioso. Y si yo les predico y me oyen y se arrepienten, tu misericordia se va a derramar. Eso le está diciendo. Tremendo. Yo me imagino a este profeta llevando un mensaje. El mensaje que Dios le había dado era sencillo. Es decir, no había que, tal vez se lo aprendió de memoria Jonás. Pero Jonás, yo me imagino que se lo aprendió porque quería que el juicio de Dios y que el castigo de Dios descienda. 8 palabras tenía el mensaje que él tenía que dar. Entonces me lo imagino entrando a la ciudad, llega a la primera esquina y se dispara el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Unos pasos para la derecha, llega a una de las plazas. De aquí a 40 días, ese era el mensaje de Jonás. Él lo que no entendía, que esa palabra llevaba una condición. Dios estaba advirtiendo. Entonces yo me lo imagino así a Jonás. De aquí a 40 días, faltaba que esté gritando así, como los hinchas de... Sonrían que Jesús nos ama. Pero Jonás se estaba regodeando en que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero él sospechaba, porque por eso él se enoja. Y yo quiero hablar, o quiero intentar hablar, de la misericordia de Dios, hermanos. Porque bueno, me anoté algunos versículos que realmente yo me gozo cuando los leo. Y le dije, Señor, más allá de todas las definiciones que tengo aquí anotadas, necesitamos valorar y vivir
la misericordia justamente del Señor. Mira, acompáñenme a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Saben que aquí en realidad está hablando de la Santa Cena. Pero el Señor lo que dice es que su sangre es derramada por los muchos, para remisión, para perdón de pecados. Les quiero leer otro versículo que está y luego los quiero relacionar. Mateo capítulo 22, pero vamos al versículo 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Recién veíamos que el Señor derramó su sangre por los muchos. Y aquí dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero el Señor ha derramado su misericordia, ha derramado su sangre sobre los muchos. Y los muchos tienen que ver con aquellos que nos sentimos que necesitamos de Él. Saben que Él, cuando dice los muchos, porque hay gente que se siente que ya alcanzó no sé qué cielo y que no necesita. ¿Saben sobre quién se derrama la misericordia del Señor? Los que nos sentimos necesitados de Él. Sobre los manchados. Había una película en mi época que se llamaba Los 101 Dálmatas. Veo que algunos también la vieron. ¿Cómo son los dálmatas? Y le iba a decir como usted. No, rechazo. Como yo. Por los muchos. Y cuando yo voy leyendo pasajes como esos, hermanos, no me queda, mire, renuncio a Batman, pero no me queda otra que decir recórcholis. Santos caracoles. ¡Wow! No sé qué. Porque, Señor, derramaste tu sangre por los muchos que somos necesitados de ti. Y tal vez alguien puede decir, pero ¿por quiénes? ¿Por quiénes tiene misericordia? Y viene Dios y escribe, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, mirá cómo dice el versículo, ahí Romanos capítulo 9, versículo 15 creo que es. Sí, Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De quién, Señor, vas a tener misericordia? Del que yo quiera tener misericordia. Y si estamos aquí, es porque Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Yo estoy tratando de trasladarle esos pensamientos que a veces se dan en la intimidad y que me producen un estado de efervescencia en mi interior. Entonces viene el Señor y a medida que yo leí acerca de la misericordia, y yo creo que el Señor es especialista en bajar de la moto a los que tenga que bajar de la moto. Porque a veces uno se puede subir al carro de pensar que por lo que yo hice y lo que yo me preparé y porque me esforcé y porque tuve la luz y porque abrí los ojos, hermano, le voy a leer otro pasaje porque usted me está arrancando algunos versículos. Marcos capítulo 10, acompáñenme. Versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Él dio su vida por los muchos, por aquellos, no por aquellos que ya alcanzaron un nivel que gloria a Dios por ellos, porque ellos, pero es como que el Señor me dejaba ver que aquellos que se han quedado como rezagados,
que se han sentido acusados, que se están sintiendo acusados, que se sienten a veces que no pueden, por los empantanados. No sé si son palabras que me ayudan a poner el concepto, hermanos. El Señor dice, por los muchos que están intentando y a veces empiezan a bajar la cabeza, a bajar la guardia porque sienten que no van a llegar. No, sí, yo por esos muchos. Yo siento que muchos hay incluso aquí en la ciudad. En Ushuaia yo siento que hay muchos. ¿Y saben cuál es el tema, mis amados? Miren, yo esto que les digo es porque uno ora. Investigué la historia. Yo creo que no es casualidad que esta es una ciudad y una provincia, una de las únicas provincias donde los primeros que pisaron fueron misioneros anglicanos con el propósito de evangelizar. Y déjenme recordarles que la palabra de Dios ha sido sembrada. Y yo sé que aquí hay pueblo de Dios. Aquí hay mucho pueblo de Dios, pero sé que en la ciudad hay pueblo de Dios y en la provincia también. El tema es que a veces me pasa hablando con algunos, hermanos, hay algunos que hasta estamos haciendo algo, le digo, ¿cómo te llamás? Y me dice, por ejemplo, que está haciendo cualquier cosa, pero me dice, por ejemplo, Jeremías. ¡Wow! Le digo. Vos sabés que ese nombre... Pastor, no me hable de religión. Digo, no, yo no te voy a hablar de religión. Es más, yo no hablo de religión. Yo hablo del Señor Jesucristo, aquel que vino a dar su vida por nosotros y a rescatarnos. Yo no hablo de religión. Qué maravilloso es saber que la misericordia de Dios está vigente. Hay personas que no quieren saber nada con que la misericordia de Dios alcance a otros. Solo la queremos para nosotros mismos. El hermano del hijo pródigo se ofendió, el más grande, y hasta se enojó porque la misericordia del Padre había sido derramada sobre su hermano. Jonás se enojó cuando Dios derramó su misericordia sobre la ciudad de Nínive. Yo creo que tenemos que tener cuidado nosotros de no cometer el mismo error. Pero no solo eso, necesitamos recibir la misericordia de Dios. Hay personas que piensan que no necesitan. Dicen, yo estoy bien así como estoy, no necesito. Jesús un día dijo, no vine a sanar justamente personas que están sanas, vine a sanar enfermos, es decir, vine a salvar y a justificar a los pecadores. Y yo creo que todos necesitamos recibir la misericordia de Dios. En algunos casos tal vez Dios nos tiene que confrontar con alguna situación difícil, como pasó David. David, luego de cometer el tremendo error que cometió con Betsabé, miraba para otro lado. Se hacía el distraído hasta que fue confrontado por ese varón de Dios, por ese profeta llamado Natán. Y qué bueno, porque a partir de ahí, por ejemplo, escribe el Salmo 51 y le pide al Señor, Señor, purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero se dio cuenta que necesitaba rendir eso, porque también en otro salmo escribe, mientras callé, envejecieron mis huesos. Es decir, se estaba enfermando interiormente, pero luego pudo entregar eso y recibió el perdón de Dios y la sanidad. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.